Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Transmitimos desde Washington a 3 cuadras solamente de la Casa Blanca. Al final de este programa, no lo olviden ustedes, lo pueden encontrar completo, pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar, lo pueden oír en SoundCloud. Les doy la bienvenida hoy a los invitados a Club de Prensa Plus. En primer lugar, Enrique Gómez Batista, corresponsal del diario O Globo del Brasil. Bienvenido, como siempre, a esta mesa, Enrique. Muchas gracias. Dori Toribio, periodista española, corresponsal de Mediaset. Bienvenida también. Muchas gracias. Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Cato Institute, un centro de pensamiento muy conocido aquí en Washington. Bienvenido a sí mismo. Buenos días. Y Muni Jensen, analista política de Club de Prensa Plus. Bienvenida también. Gracias. Y el primer asunto, Dori, tiene que ver con el llamado Brexit. El próximo 23 de junio hay un referendo en el Reino Unido a ver si ese país continúa o no formando parte de la Unión Europea. Se han suspendido las campañas en las últimas horas tras el asesinato ayer de Jo Cox, una diputada por Leeds. Ayer en el programa comentábamos justamente lo sucedido. Pero viene este referendo. Es un momento decisivo, no solamente para el Reino Unido, sino para la Unión Europea, un grupo de 28 países cuya existencia empezó en 1951, cuando se creó la llamada Comunidad Económica del Carbón y del Acero, de la que formaban parte Alemania, Francia, Italia y los países del Benelux, Luxemburgo, Holanda y Bélgica. Hay que recordar que la Unión Europea además nació prácticamente como un rechazo al nazismo. Era la idea de que no se volviera a repetir la Segunda Guerra Mundial, y entró Alemania a unirse nuevamente con Francia y otros países. El Reino Unido entró a la Unión Europea en 1973. Francia por mucho tiempo trató de bloquear la entrada de Inglaterra, y es verdad que ha habido un cierto euroescepticismo en el Reino Unido históricamente, no solamente por su condición de isla. Ha estado más bien alejada del resto de Europa, el Reino Unido. Recordemos, por ejemplo, que España trató de invadir con la Armada Invencible a finales del siglo XVI a Inglaterra y no lo logró. Recordemos que Hitler intentó en la Segunda Guerra Mundial tomarse Inglaterra, invadirla, y tampoco lo logró. Y lo cierto del caso es que llegamos a este punto decisivo en el que las encuestas dan una leve ventaja a la opción de irse de la Unión Europea, levísima ventaja de unos 2 o 3 puntos en promedio. Pero hay varios editoriales, hoy uno en la revista The Economist, titulado Divided We Fall, es decir, divididos nos caeríamos, y hay otro editorial en el periódico The New York Times en donde dicen que el Reino Unido no debería salirse de la Unión Europea, entre otras cosas porque la mitad de las exportaciones del Reino Unido van a Europa, porque hay cierta libertad de movimiento para los ciudadanos, y porque todo esto se hace a cambio de que el Reino Unido pague unas cuotas, como todos los países miembros de la Unión Europea, a las instituciones comunitarias en Bruselas. Después de esta larga introducción, la pregunta es, ¿será que los ciudadanos británicos les van a hacer caso a The Economist, a The New York Times y a lo que han dicho la inmensa mayoría de los líderes internacionales? Bueno, es cierto que están estos mensajes del New York Times y de The Economist, pero también está el mensaje de The Sun, que es el diario más vendido del país, que está a favor del Brexit. Y además están esas encuestas que hace 2 días indicaban, algunas incluso por 5 puntos, que en este momento la mayoría de los ciudadanos sí estaría a favor de salir de la Unión Europea. Así que en este punto es cuando más cerca ha estado el país de salir de la Unión Europea. Está más cerca que nunca, está más cerca de lo que ha estado en otras ocasiones. Y la pregunta ahora, aunque sea una pregunta terrible de hacerse, pero es una pregunta que yo creo que debemos hacernos en Europa en este momento, es si el asesinato de la diputada laborista Jo Cox va a afectar de alguna manera, como así dicen ahora las primeras cifras, las cifras preliminares que están saliendo en las encuestas. Vamos a ver las definitivas el fin de semana, que sí puede afectar, y además puede afectar a la opción de la permanencia en la Unión Europea, que era lo que defendía esta diputada laborista. Y al fin y al cabo es un acto terrible, es un asesinato, es un acto de violencia que en Gran Bretaña no están acostumbrados a algo así, que es algo que no había ocurrido en este sentido, un ataque contra un político en una campaña, en un momento de campaña tan importante. Y esto, aunque sea trágico decirlo y aunque sea frío, puede afectar de alguna manera. Es un golpe. El debate del Brexit efectivamente afectaría no solo a Gran Bretaña, sino a toda Europa. Sería una herida muy profunda y muy difícil de superar después de los 2 años últimos que se han vivido, con las crisis de Grecia, con las crisis de Bruselas, las crisis de los refugiados y ahora este referéndum, que además no olvidemos que depende de ese resultado. Escocia también se está planteando si volver a repetir o no su propio referéndum de permanencia. Es decir, estamos ante un momento muy, muy difícil, es casi un punto de inflexión en la Unión Europea, y lo peor, no sé si es peor, pero por lo menos lo más significativo es que
estamos en un momento que se puede comparar en muchos países del mundo cuando se están enfrentando los argumentos racionales con los argumentos emocionales, que al fin y al cabo es a lo que se resume esa campaña. La permanencia en la Unión Europea, los argumentos del New York Times son fundamentalmente económicos. Sería un golpe muy duro para la economía del país y sería un golpe muy duro para la economía de Europa. Pero es que quien está defendiendo la salida de la Unión Europea, quien está defendiendo el Brexit, está utilizando argumentos emocionales como por ejemplo la inmigración, el miedo a la inmigración, la falta de empleo, que al fin y al cabo son argumentos que estamos viendo en la ultraderecha en Francia por Le Pen o estamos viendo aquí en Estados Unidos por el propio Donald Trump. Estamos ante un debate que se está repitiendo en muchos países de Europa y en muchos países también de aquí del continente americano, que sería más el lado racional, la propia construcción europea, la economía europea, con estos argumentos que están ahora en primera página de muchos países, que son más racionales, que es el miedo a lo diferente, es el cuestionamiento de la propia identidad como ciudadanos y como país. Es verdad que el Reino Unido además tiene una política propia migratoria distinta a la de la mayor parte de los países de la Unión Europea, en donde opera lo que se llama el espacio Schengen, hay libertad de movimiento de un país a otro. Es verdad también que en el Reino Unido no circula la moneda única europea, el euro, sino que sigue circulando la libra esterlina. Por otro lado, es cierto también que la Unión Europea tiene una burocracia muy fuerte y esclerótica, como dicen los editoriales de estas publicaciones. Pero anotaba Dori un punto clave, y es qué tanto puede influir en la campaña del Brexit el asesinato de esta diputada. Una diputada que, repito, estaba a favor de lo que llaman allá el Remain, es decir, de que el Reino Unido siga dentro de la Unión Europea, y aparte de esto hay informes de que el asesino, cuando estaba disparando, le gritaba Britain First, es decir, el Reino Unido o Gran Bretaña primero. ¿Cree usted que puede influir o no en el resultado del referendo del asesinato? Bueno, yo creo que sí, porque esto es un asesinato que no es muy común. Si vamos a pensar, lo último ha sido en la década de 70, o sea, un político importante asesinado en Inglaterra, o sea, tiene un impacto muy fuerte, y como las encuestas dan una imagen muy corta, muy próxima una de la otra, todo puede cambiar. Tanto eso, cuanto la gran ofensiva del gobierno de plantear temas económicos, que si Inglaterra sale de la Unión Europea, los impuestos van a subir, las inversiones van a caer. O sea, esto para muchos ingleses parece como una amenaza del gobierno, pero sí que influye todo. Y además, los ingleses tienen eso, no están muy integrados a la Europa como los demás, o sea, no tienen la misma moneda, no pueden cambiar totalmente tan libre como en otros países, pero tenemos que recordar que hace pocos meses los ingleses están en la posición al revés, o sea, ha tenido un referéndum para ver si Escocia se mantenía o no en Gran Bretaña, en Reino Unido, o sea, y fue todos los argumentos que utilizaron, las encuestas también estaban muy apretadas, y al final Escocia se quedó. O sea, tenemos que tener un poco cuidado, todo influye, la disputa será muy por votos, apretada, pero tenemos también la tradición de que las encuestas en Inglaterra no son tan confiables. O sea, siempre hay un gran punto de sorpresa, siempre tenemos que esperar el contagio de los votos para saber exactamente lo que pasa. No se sabe qué ocurrirá con eso de las encuestas. Juan Carlos Hidalgo, piden los partidarios del Brexit, dice que Inglaterra lo que debería tener entonces es una especie de acuerdos comerciales especiales con la Unión Europea en caso de que se retire el Reino Unido de la Unión, como tienen países como Noruega o como tienen países como Suiza. El Economist, la revista de Economist, dice, mire, salirse de la Unión Europea implica empezar a negociar una gran cantidad de tratados comerciales, y eso no va a ser fácil. Yo estoy total y absolutamente de acuerdo con The Economist. Yo soy liberal, no me gustan las burocracias internacionales, soy muy escéptico de la Unión Europea, pero el premio que es el mercado común europeo y el libre movimiento de personas dentro de la Unión Europea creo que es bastante grande, y es un riesgo que los ingleses, los británicos no deberían correr. Y ahí ocurre, la gente a favor del leave, del salirse de la Unión Europea, comete un gran error y dice, bueno, es que podemos negociar como lo ha hecho Suiza, como lo ha hecho Noruega. Lo que no dicen es que Suiza y Noruega tienen que aceptar condiciones que son impuestas básicamente por la Unión Europea para tener acceso al mercado común europeo. Tienen que pagar el presupuesto de mantenimiento de la Unión Europea, a pesar de que no son miembros, no tienen un asiento en las negociaciones tienen que aceptar las regulaciones del mercado común europeo, es decir, muchas de estas regulaciones que la gente en Gran Bretaña, los que apoyan la salida del Reino Unido, dice que si se salen de la Unión Europea se libran de todas estas regulaciones europeas. Bueno, Suiza y Noruega tienen que aceptar estas regulaciones como parte del paquete para tener acceso al mercado europeo, y no tienen un asiento dentro de la Unión Europea para decidir qué tipo de regulaciones hay allá afuera.
y también tienen que aceptar el libre movimiento de gente. Entonces, ahí se desmorona por completo el caso de la gente que dice que el Reino Unido se puede salir de la Unión Europea y puede seguir teniendo acceso al mercado común europeo. Eso no es cierto. Y lo cierto es que, lamentablemente, el tema que ha generado la mayor pasión a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea es el tema de la migración. Y como usted bien señalaba, Juan Carlos, el Reino Unido no está en el área de Schengen, es decir, aquellos fuera de la Unión Europea no tienen libre movimiento hacia el Reino Unido. El Reino Unido puede escoger quién entra y quién no fuera de la Unión Europea. Así que toda la manera en que se ha tratado de asustar a los británicos diciendo que vienen oleadas de turcos o que vienen oleadas de sirios, eso no es cierto, están mintiendo. Y a pesar de que mucha gente que favorece el Brexit lo hace de un punto de vista liberal, diciendo vamos a hacer una economía más pujante, más abierta, con mayores relaciones comerciales con otros países del mundo si nos salimos de la Unión Europea, lo cierto es que ese espíritu anti-inmigración es altamente iliberal. Y por lo tanto, no creo yo que un país que se salga de la Unión Europea, siendo el principal razonamiento prevenir la mayor inmigración, vaya a ser un país más liberal en el largo plazo. Todo lo contrario, va a pasar de ser Gran Bretaña a ser una pequeña Inglaterra. The Economist de New York Times dicen algo que acaba de mencionar Juan Carlos Hidalgo, y es que el Brexit, si se produce, el retiro del Reino Unido de la Unión Europea, sería un ataque contra el orden liberal del mundo y un triunfo para quienes piensan en Estados Unidos como Donald Trump, el virtual candidato republicano a la presidencia, o como piensa Marine Le Pen, la líder del Frente Nacional en Francia. Yo creo que ambos lados están recurriendo al miedo como instrumento de campaña. Yo creo que estas declaraciones, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, la directora gerente Christine Lagarde dijo que esto iba a ser si se salía el Reino Unido de Europa habría una enorme volatilidad y una disminución del dinamismo y el vigor de la economía inglesa. Las declaraciones del Economist son realmente bastante contundentes de que habría un daño permanente en Inglaterra y una herida grave en la Unión Europea. Eso no va a convencer a los que se quieren ir. Creo que son instrumentos también para proteger más a Europa que al Reino Unido. Creo que todas estas visiones de apocalipsis están un poco sobredimensionadas de lado y lado. En primer lugar, de salirse de Inglaterra del Reino Unido sería un proceso que tomaría hasta 2 años, sería algo, digamos, que tendría un tiempo de ajuste y un tiempo de reestructuración. Hoy Paul Krugman tiene una columna en el New York Times que dice que el empobrecimiento inglés sería alrededor del 2%, que es significativo, pero que la elección entre irse y quedarse es una elección entre lo malo y lo peor, y que realmente no habría necesariamente una crisis financiera mundial, pero tampoco habría esta panacea de libertad y de soberanía. Creo que el hecho de sacar a relucir el nacionalismo como un instrumento de campaña a favor o en contra también es peligroso, y pienso que en este momento, en la recta final de la campaña, ambos lados están generando una situación de altísima emoción, una emoción desafortunadamente agravada por el asesinato de la diputada Jo Cox, que no conviene a ninguno de los dos lados, y pienso que los argumentos racionales son los que deben primar. Nada más una cuestioncita, Juan Carlos, hay que recordar que la Unión Europea tiene acuerdos comerciales con muchos países de América Latina, tiene acuerdos comerciales con México, con todos los países de Centroamérica, con Perú, con Colombia, con Ecuador, con Chile. De salirse el Reino Unido de la Unión Europea, las exportaciones de nuestros países hacia el Reino Unido podrían verse afectadas, puesto que ya el Reino Unido no estaría obligado a sus tratados de libre comercio, y habría entonces estos países que sentarse a negociar tratados de libre comercio individuales con el Reino Unido, que no creo que sea una gran prioridad para ellos. Yo quería añadir, muy interesante el punto del discurso del miedo. Dice Muni, las dos partes están utilizando el miedo como estamos viendo en tantísimos países, ¿no? Parece que el discurso del miedo es la estrategia electoral fundamental ahora mismo en una gran cantidad de países del mundo, pero hay una diferencia esencial, y es que las dos partes están utilizando el discurso del miedo, y el miedo como argumento, sí, pero una es verdad y otra es una mentira. Es cierto que si se aprueba el jueves la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, para empezar hay un terremoto bursátil. Fijaos cómo están las bolsas en Europa ahora mismo, solo porque en los últimos 2 días de encuestas han apuntado una
pequeña diferencia a favor de la salida de la Unión Europea. Y ha habido terremoto bursátil y fijaos cómo está el panorama. Imaginaos lo que puede pasar después de una votación a favor. Eso por un lado. Y el argumento de las oleadas de inmigrantes, que parece que es en donde se están centrando ahora mismo los partidarios del Brexit, ese no es cierto. No van a llegar oleadas de inmigrantes, como bien decía Juan Carlos, turcos de repente a Gran Bretaña. Este es un argumento emocional. Como sabemos, la xenofobia utilizada como herramienta electoral siempre es un argumento que apela al estómago, y por eso uno de los eslogans principales de las campañas por el Brexit es Believe in Britain, que es creer en Britain, que es creer en Gran Bretaña, que es una cuestión de fe. Es para todos esos ciudadanos que han perdido, que están desilusionados con toda la clase política, igual que aquí, es volver a creer que pueden volver a ser algo que ya creen que no son. Un tema interesante que menciona Muni es ese proceso de divorcio con la Unión Europea, que dice que podría durar 2 años. No sería un divorcio amigable, en lo absoluto, porque la Unión Europea se tiene que garantizar de que los términos sean lo más duros posibles para no sentar un presidente. En este momento en otros países también están contemplando lo que está pasando en el Reino Unido, en Dinamarca, en Suecia, en Polonia, países que no tienen necesariamente una visión favorable, incluso el mismo Holanda, cuya población no tiene una visión favorable a la Unión Europea y que podrían tratar de seguir el ejemplo del Reino Unido. Así que Bruselas se va a encargar de que ese divorcio no sea para nada beneficioso para el Reino Unido, porque sabe que podría crear un precedente negativo para la misma sostenibilidad y futuro de la Unión Europea. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Hay más noticias de su país, del Brasil. El 12 de mayo, hace poco más de un mes, se posesionó como presidente Michel Temer, que es el vicepresidente brasileño. Está ahí de manera provisional, mientras continúa apartada y se produce el proceso de juicio político de la presidenta Dilma Rousseff. Ella está acusada de haber maquillado unas cuentas públicas y está pendiente de la votación en el Senado para ver si es destituida o no. Pero es que en este poco más de un mes de gobierno de Michel Temer se le han caído 3 ministros. Primero se le cayó Fabiano Silveira, el de Transparencia, después el de Planificación, Romero Yuca, vinculados con el escándalo de sobornos de Petrobras. Más de 2.200 millones de dólares hubo en pagos ilegales allí. Ahora resulta que Sergio Machado, quien fue senador del PMDB, que es el partido del Movimiento Democrático Brasileño, el mismo de Temer, y además fue presidente de Transpetro, ha dicho 2 cosas. Por un lado, acusó, y eso causó la renuncia del nuevo ministro de Turismo, Enrique Alves, de estar vinculado con un soborno, recibió $450.000. Y por otro lado, Sergio Machado ha acusado al propio Temer de haber pactado con Machado en el año 2012 una donación irregular electoral de casi $430.000. Yo sé que nadie tiene la respuesta a esta pregunta, pero ¿y ahora qué va a pasar? ¿Va a volver Dilma Rousseff? ¿Se va a caer el señor Temer? Bueno, lo peor está pasando. La peor pesadilla para los brasileños es que cuando Dilma saliera, la crisis continuaría o tal vez empeoraba. Y eso está pasando ahora. O sea, con la continuación de las investigaciones del abajato de los problemas de Petrobras, cada vez más políticos están involucrados en los casos de corrupción. O sea, no estamos ni perto de tener la calma, la transparencia necesaria para empezar a hacer los cambios económicos que son muy urgentes, porque Brasil está viviendo su peor crisis de la historia económica. Entonces, lo que pasa es que todavía el nuevo gobierno que tendría esa misión de hacer un gobierno de unión, de crear condiciones de cambiar la economía, no está pudiendo por problemas políticos y escándalos electorales. Además, Enrique Alves, a pesar de ser el ministro de Turismo, una pasta de no tan gran relevancia, era muy importante dentro del PMDB, era muy próximo de Temer y tenía una gran influencia sobre el Congreso. O sea, era una persona clave para aprobar las medidas económicas que son duras, no son tan populares para Brasil volver a crecer. Entonces, este es un golpe muy fuerte y además de eso, no salió solamente por causa de estos casos de corrupción, sí. Por lo que va a venir a saber. O sea, hay una serie de delaciones que están ocurriendo hoy en Brasil que van a comprometer muchos más políticos. O sea, salió para que el gobierno no tenga el desgaste del futuro casos que van a tener. Y para completar, ayer por la primera vez, hace 2 días por la primera vez, apareció el nombre del Michel Temer, del presidente, involucrado en un caso de corrupción. O sea, el propio presidente nuevo que está sustituyendo a una presidenta por esos problemas éticos, también está involucrado. O sea, la situación está muy, muy compleja en Brasil y nadie sabe lo que va a pasar. ¿Hay alguna posibilidad de que Dilma Rousseff triunfe en esa votación en el Senado y que vuelva a la presidencia? Sí, eso está cada vez más fácil, más cerca, porque
muchos de los senadores que van a decidir hoy se apuntan como indecisos, no saben qué van a hacer. Y hay movimiento en el PT, el gobierno, el partido de Dilma y de Lula, para que él vuelva y prometa nuevas elecciones. Eso sería, por ejemplo, una solución para cerrar el juego y empezar todo de nuevo. Eso cada vez más suena bien para muchos senadores. Entonces, todo está abierto. Hoy creo que hay grandes posibilidades de que Dilma vuelva a ser presidente. Muy intenso. Yo creo que lo que sorprende hoy en día es la semana en la que no cae un ministro de Michel Temer. Es realmente aterrador este dominó que se está ocurriendo solamente a un mes de que él asumiera las riendas temporalmente del gobierno. Algo ha logrado Temer, ha logrado hacer una coalición en el Congreso, ha logrado pasar unas medidas de control de gasto público, unas medidas de control presupuestal y ha abierto licitaciones para hacer unas concesiones. Es decir, algo intentó hacer en estos pocos días, pero todo eso se ve absolutamente opacado por los escándalos de corrupción, además que ya llegaron a él en carne propia. Y lo más grave es que lo que sucede es que se agitan estas teorías de conspiración mediante las cuales a Dilma supuestamente la tumbaron a través de un golpe de Estado para poder poner en el poder un gobierno que detuviera las investigaciones. Y eso lo que hace es que se erosiona la confianza pública muchísimo. 30 segundos. Sí, bueno, pero en ese caso, esto está demostrando que esas teorías de conspiración no están en lo correcto. Efectivamente, había mucha gente allá afuera diciendo esto es un golpe de Estado, este partido corrupto lo que quiere llegar ahí al poder es para detener las investigaciones. No me queda duda que algunos sí han intentado hacer eso, pero estamos viendo que ni la prensa, ni el público, ni el Poder Judicial estaban en el ánimo de dejar las cosas como estaban simplemente con la salida de Dilma. Otros 30 El segundos. problema es que esto ya se veía venir. Cuando la caída de Dilma, el argumento siempre de alerta era, ojo, no vaya a ser peor el remedio que la enfermedad. Es decir, hay que colocar a un presidente que de verdad pueda sacar al país adelante. Temer tenía entonces el 11% de aprobación y su nombre ya había salido en las investigaciones por corrupción. Quizás no directamente acusado, como fue ayer, pero ya salía el nombre. Es decir, esto se veía venir y el problema es que al final, como decía el compañero, quien lo sufre siempre es el pueblo brasilero, que es al final de lo que se trata, es lo importante. Ya regresamos al Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Muni, en Colombia, en su país, hay gran controversia, gran polémica por unas declaraciones ayer en Medellín, en el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum que se llama, del presidente Juan Manuel Santos. El gobierno de Santos está en negociaciones con las FARC, con el grupo guerrillero desde hace casi 4 años en La Habana. Y aparentemente se ha avanzado mucho, según se ha ido informando. Pero en un momento dado ayer en su intervención pública, Santos dijo lo siguiente: tenemos información amplísima de que ellos, en referencia a las FARC, están preparados para volver a la guerra y la guerra urbana, que es más demoledora que la guerra rural. Y dijo el presidente Santos que por eso además es importante alcanzar un acuerdo de terminación del conflicto, algo que según él está cerca y según la guerrilla también. Hubo muchas personas, como por ejemplo el expresidente Andrés Pastrana, que interpretaron estas declaraciones de Santos como las declaraciones de un presidente atemorizado, como un presidente amedrentado, que lo que dice es que hay que firmar un acuerdo de terminación del conflicto con las FARC, porque de lo contrario las FARC van a atacarle ciudades en Colombia. Otros dirigentes políticos han dicho también, dirigentes de la oposición desde luego, que lo lógico en un presidente es que le diga a la guerrilla, señores, si ustedes no firman un acuerdo de terminación del conflicto, pues se tendrán que enfrentar con el ejército colombiano, que además los va a derrotar. ¿Cuál es su lectura de las declaraciones de Santos? Mire, en el mejor de los casos está Santos bajo muchísima presión en esta última etapa de las conversaciones con las FARC. En el peor de los casos está adoptando directamente el discurso de la guerrilla. Y en cualquiera de los casos metió la pata hasta el fondo y peor aún en un foro internacional donde hay inversionistas y personalidades de todas partes del mundo. Creo que tienen razón y no solamente sus opositores al decir que lo que está tratando de hacer Santos para forzar un voto a favor de las negociaciones es asustar y amedrentar a la población. Y en vez de decirle más bien, en el caso de que las FARC no acuerden según lo que hemos pactado, pues tenemos todos los instrumentos del Estado suficientes y necesarios para derrotarlos de otro modo. Creo que más bien así debería ir el discurso y es más una interpretación del sentir de todos los colombianos. Luego se refiere a una información amplísima que tiene sobre las intenciones de la guerrilla de atacar las ciudades. ¿Cuál es esa información y por qué logró la guerrilla fortalecerse en las ciudades durante su mandato, durante los 6 años de gobierno de Santos? Porque cuando él era ministro de Defensa y el presidente era Uribe,
podrán decir lo que sea, pero en las ciudades de Colombia no había una amenaza inminente de una intervención de la guerrilla y de la guerrilla urbana. Entonces, quisiera pensar en este momento que se debe a la presión en la que está Santos, que se debe a una metida de pata, pero es muy, muy difícil tratar de entender cuál es la motivación para esas declaraciones. En muchas poblaciones pequeñas en Colombia ha habido, es verdad que cuando empezaron las negociaciones en los últimos meses las FARC han dejado de atacar, pero ha habido atentados terroristas. Tal vez el más grave se produjo en el año 2003, cuando era presidente Álvaro Uribe, que además reaccionó con dureza ante eso. Hubo una bomba en un club en Bogotá, en el llamado Club El Nogal, y hubo 36 muertos. Sí, yo creo que el presidente Santos está tratando de asustar a los colombianos, pero en lugar de estar amenazando a los colombianos, a quienes deberían estar amenazando es a la FARC. Ayer un amigo colombiano puso un comentario en su Facebook que me pareció muy atinado y él dice, bueno, la estrategia de la administración Santos aquí es de ir desde la utopía, de decir que si se firma este acuerdo de paz todo será hojuelas sobre miel en Colombia, de que la economía crecerá al 7%, de que habrá paz en el país, de que el país pasará a ser uno más de la OCDE, etcétera, etcétera, a ahora la amenaza. Y ya hablamos como en el debate del Brexit, el tema del miedo es una carta fundamental y por supuesto que el presidente Santos entonces está recurriendo a la carta del miedo, tratando de atemorizar a los colombianos que todavía no terminan de convencerse de las virtudes de lo negociado en La Habana y decirles, si no se firma este acuerdo de paz, regresaremos a los tiempos en donde los coches bombas estallaban por todas las ciudades colombianas. Yo creo que es una estrategia lamentable y condenable por parte del presidente colombiano. Dorito Toribio. Estaba justo pensando eso, es estrategia, argumento del miedo, además de manual. Es lo que se hace en las últimas etapas de una negociación, cuando llega la hora de sumar a la opinión pública de verdad. Cuando hay que reunir desde una de las partes de la negociación a la opinión pública y hay que ponerla de su lado, es cuando se despliegan los argumentos del miedo. Y en este caso es uno de manual, es decir, bueno, ojo que si no conseguimos éxito en las negociaciones, si no apoyamos todos lo que está ocurriendo, esto podría desembocar en violencia, en más terror y en más miedo, que al fin y al cabo es el peor argumento que se le puede explicar a los colombianos. Quiero cambiar de asunto, Enrique, y hablar de la campaña presidencial aquí en Estados Unidos. Hay elecciones el 8 de noviembre y los virtuales candidatos son Hillary Clinton por el Partido Demócrata y Donald Trump por el Partido Republicano. Ayer, en un discurso por streaming, en vivo, por internet para sus seguidores, un discurso de más de 20 minutos desde Burlington, en el estado de Vermont, el senador demócrata Bernie Sanders, quien pretende llegar a la convención del Partido Demócrata compitiendo con Hillary Clinton, aunque ya no tiene ninguna posibilidad, dijo que él quiere trabajar por Hillary Clinton y que el gran objetivo ahora es derrotar a Donald Trump, que no se puede tener como candidato de un gran partido político en Estados Unidos a un hombre que convierte como su bandera a la intolerancia. Eso dijo por un lado. Yo no sé si le faltó poco de valor al señor Sanders para decir que está derrotado, pero él además dijo que lo que ha conseguido a lo largo de la campaña es que el dinero de Wall Street no contamine tanto a las campañas presidenciales en Estados Unidos. El periódico político en internet hoy publica un artículo en donde creo que no le da la razón mucho al señor Sanders, porque lo que dice Político es que tanto si gana Trump como si gana Hillary, aquí habrá muchos conflictos de intereses en la Casa Blanca. Porque, por ejemplo, el señor Trump tiene más de 500 negocios, 500 empresas, algunas de ellas en el Medio Oriente, algunas vinculadas al Deutsche Bank, uno de los bancos más grandes de Europa, bastante cuestionado por lo demás. Y por otra parte, la Fundación Clinton maneja unos $2.000 millones, está controlada por Bill Clinton, en su momento por Hillary Clinton y por la hija de ambos, por Chelsea Clinton, pero ellos reciben donaciones de países como Kuwait o Qatar u Omán, algunos países que tienen gobiernos cuestionados. ¿Cree usted que tanto si gana Trump como si gana Hillary, habrá esa gran cantidad de conflictos de intereses en la Casa Blanca y habrá que ver de dónde llegan los dineros? Sí, por supuesto, porque sí es un tema muy, muy raro acá y Sanders tiene un poco de razón. Parte de su suceso de su campaña fue hablando de eso, de la fuerte influencia del dinero en las elecciones acá. Estamos hablando de cada elección de Trump o de Hillary costará más de $1.000 millones. Eso es absurdo el costo del sistema político acá en Estados Unidos. Y Sanders sí consiguió lograr mucho el debate, pero que vemos es que con su insistencia de mantener o su dubiedad de salir o no de la campaña, pierde su influencia en este momento. Podría sí negociar un acuerdo más rápido para apoyar a Hillary efectivamente, proponiendo puntos muy claros, una lista de temas, incluso la cuestión del dinero, tal vez un proyecto para cambiar eso en el futuro, pero no lo ha hecho. Y además de eso,
sí será nuevamente una campaña billonaria con mucha gente con muy intereses económicos y esto afasta a las personas comunes de lo interés político, de la vida política. Hoy para intentar ser como representante de la ciudad en lo parlamento local tiene que gastar casi $100,000. Es como cada vez más la política acá en Estados Unidos es una cosa de ricos con intereses muy grandes y eso siempre es un grave riesgo a la democracia. Hay quien dice en el artículo de Político, Juan Carlos Hidalgo, que una cosa es el dinero o la plata del señor Trump y otra la plata o el dinero de los Clinton, porque el señor Trump hace negocios, mientras que lo que hace la Fundación Clinton es filantropía. Sí, dicen que es lucro, mientras que el otro es filantropía. Me parece un absurdo eso, me parece una ingenuidad. O sea, cualquiera que haya seguido la carrera de los Clinton sabe que es una pareja que los mueve el poder, los mueve el dinero y los mueve el ejercicio de estos dos, ¿verdad? Vemos en el caso de los Clinton no solo que también tienen sus intereses de estos filantrópicos, donde han recibido dinero de Qatar, han recibido dinero de Arabia Saudita, sino que muchas de estas donaciones importantísimas se daban durante el periodo en que Hillary Clinton fue secretaria del Estado. Hubo una negociación entre la administración Obama y la Fundación Clinton para controlar más o menos la manera en que se ejercían estas donaciones, pero aquí la prensa reporta de varias instancias en donde los Clinton hicieron cosas que no reportaron al público y que no reportaron a la administración Obama. E incluso se habla de que un gran donante de la Fundación Clinton fue designado en un puesto clave y muy sensitivo del Departamento de Estado, y cuando salió a la luz pública a los 2 días lo tuvieron que remover. Entonces sabemos que los Clinton les encanta brincarse las reglas, les encanta andar por los márgenes de la ley, y por eso me parece muy ingenuo por parte de este analista de temas éticos que he citado aquí por Político, salir diciendo que los intereses de Trump son más nefastos que los intereses de los Clinton, cuando sabemos de lo que son capaces los Clinton. Creo que tienen bastantes cosas en común, mucho más que de lo que sale ilustrado en este artículo. Son grandes familias o pequeñas familias de gran alcance, la familia Trump y la familia Clinton, donde están involucrados varias generaciones. Es la esposa de Trump, obviamente la familia Clinton con Chelsea, los hijos involucrados en distintos aspectos, cuya sede para hacer negocios es Nueva York, y son los reyes de Nueva York en sus distintos barrios, y el hecho de que tengan tanta interacción entre lo político y lo empresarial. En el caso de la Fundación Clinton lo filantrópico, pero son unos actores de este siglo, de esta generación, y será muy difícil para ellos desprobar los conflictos de interés que se van a presentar en el caso de cualquiera que llegue a ser el presidente. Dorito. Este es uno de los grandes puntos débiles de la campaña de Hillary Clinton. Con el escándalo de los correos electrónicos, que aún no sabemos cuál va a ser el desenlace con la justicia, es la procedencia oscura de la financiación de la Fundación Clinton, porque hay una diferencia fundamental. Donald Trump es un hombre de negocios y es un empresario, y damos por hecho que su fortuna tiene unos vínculos que algunas veces sabremos y otros no, pero es a lo que se dedica. Es un hombre que no es político y que, si gana las elecciones, va a ser el primer presidente de la historia de este país que no tiene ni experiencia política ni militar, sino empresarial. Entonces, de alguna manera damos por hecho que su fortuna tiene ciertos interrogantes, pero en el caso de los Clinton, muchos de esos interrogantes vienen cuando ella era secretaria de Estado, y además ya no es solo que vengan de grandes corporaciones extranjeras o de multimillonarios extranjeros, es que vienen de gobiernos extranjeros, y eso es un claro conflicto de intereses. Bill Clinton últimamente lo está diciendo mucho más en los mítines, que hay que tener mucho cuidado con los posibles conflictos de intereses, y esto sería lo distinto. Y termino muy rápido y te dejo la palabra, retomando lo de Sanders. Yo recuerdo cuando cubrí hace una semana su reunión con el presidente Obama en la Casa Blanca. A mí me da la sensación de que él ya sabe que está derrotado. Ese fue el primer día que él cambió su lenguaje y empezó a decir esa frase de yo me pongo a disposición del partido para derrotar a Donald Trump, que es nuestro fin común, y esa es la primera vez que él lo decía, y es cuando ya demuestra que de verdad se da por perdido y que se va a poner en algún momento, no sabemos cuándo, al lado de Hillary para conseguir derrotarlo. Pero es lógico que la pregunta es ¿qué hace todavía en pie cuando lo que tenía que conseguir ya lo ha conseguido? Ha cambiado el partido, ha cambiado las primarias, ha incluido temas progresistas en la agenda, pero a partir de ahora es cuando ya no tiene mucho más sentido que sigan. 20 segundos. Un puntito ahí. Trump heredó su fortuna de su padre, y se ha reportado muchísimo que si la fortuna simplemente la hubiera invertido en el mercado de valores, incluso valdría mucho más de lo que tiene ahora. Pero una cosa es que uno es tener fortuna porque uno la creó, porque uno es empresario, y otra es tener fortuna por
signo de interrogación. Los Clinton se han hecho multimillonarios después de la salida de Bill Clinton de la Casa Blanca, y la pregunta es exactamente creando qué, generando qué tipo de bienestar para la humanidad. Algunos dicen que por los discursos, por los derechos de los libros, pero está ahí. Último asunto para 2 minutos que tenemos, o 1 minuto y medio antes de terminar este segmento. El Papa Francisco, que además ayer aparece en una foto acariciando un tigre de 6 meses, el Papa siempre hace cosas muy llamativas, dijo cuando se le mencionó la institución del matrimonio: vivimos en la cultura de lo provisional. Y él dice que la gente no entiende que el matrimonio es un vínculo indisoluble y que por eso la mayor parte de los matrimonios son inválidos, utilizó esa palabra, o algunos matrimonios son inválidos. Y además señaló que cuando el arzobispo de Buenos Aires se negaba a casar, a darles el sacramento del matrimonio a parejas en donde la mujer estuviera embarazada, porque en realidad se casaban por eso, y no con la idea de tener un matrimonio duradero. ¿Tiene razón el Papa aquí? Primero, yo no quisiera ser nunca jefe de prensa del Papa, porque el tratar de echar para atrás de los comentarios que él hace cuando está en una situación espontánea, cuando se le pregunta alguna cosa, es muy complicado. De hecho, ya la transcripción oficial, supuestamente, de las palabras del Papa ha sido alterada. Dicen quienes hicieron la transcripción que tras consultas con él transcribieron la frase aquella de la gran mayoría de matrimonios son nulos y la cambiaron a hacer algunos matrimonios son nulos. Yo creo que todo hay que verlo con un poco de generosidad, como una de estos gaffes del Papa que son muy fácilmente malinterpretados por quienes quieren verlo debilitado. Pienso que todo esto va metido dentro de la idea de que hay que reconcebir de nuevo la familia, el matrimonio dentro de un marco de mayor tolerancia. Enrique Gómez Batista. Bueno, yo creo que sí, que tal vez están dando mucha importancia, tal vez por que fuera un gafe, un problema, pero la mensaje principal es esa, que en su opinión tienes que tener parejas más comprometidas, que actúen más de forma más unida y pensar en el futuro. O sea, tal vez sea más importante pensar el objetivo del mensaje do que la gafe de una palabra u otra que en un momento tal vez ha dicho mala. Dori. Yo no creo que fuera una equivocación, por mucho que estén intentando corregirlo ahora. Esta es una muestra más de que, como sabemos, a la Iglesia le está costando mucho asumir que la naturaleza del matrimonio ha cambiado en todos los aspectos. Y la verdad, decir que la gente se casa con el divorcio en mente es muy injusto, porque a nadie le gusta divorciarse. Ahora bien, esa frase de que vivimos en la cultura de lo provisional, ahí yo creo que el Papa da en el clavo. Es exactamente uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad que vivimos y que además se ramifica en todos los ámbitos, no solo en el matrimonio o en la familia, sino en la política y en lo personal. 20 segundos. El Papa habla además, yo creo que no hay lugar más peligroso en la tierra que el espacio entre un micrófono y el Papa, porque le encanta hablar hasta por los codos. Y recuerdo hace unos meses cuando culpó a los aliados por el Holocausto, y eso no se reportó muchísimo, pero me pareció una barbaridad, y yo creo que el Papa Francisco le ha hecho un enorme daño a la institución del papado con este tipo de cosas. Ya regresamos al Club de Prensa Plus. Volvemos al Club de Prensa Plus en NTN 24. Unillense, para quien fue esta semana una semana fatal. Fue una muy mala semana para el presidente en funciones del Brasil, Michel Temer, que vio cómo el castillo de notables que construyó en su gabinete se empieza a desmoronar con la renuncia del tercer ministro en solamente un mes, en este caso el ministro de Turismo, a un mes de las Olimpiadas en su país. Además de todo, vio cómo lo empieza a salpicar a él personalmente el escándalo de Petrobras. Ha sido acusado de negociar contribuciones él a título personal en las campañas políticas e intercambiar sobornos por contratos. Se ha tenido que defender, ha dicho que son acusaciones irresponsables y frívolas, pero en todo caso ya tiene la mirada puesta de si va a poder gobernar, si va a poder establecer las medidas económicas necesarias en el Brasil. Juan Carlos Hidalgo, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta, una semana fatal? José López, el exministro de Obra Pública de Argentina, que fue capturado con bolsas plásticas que llevaban en diversas divisas $7 millones. Estaba tratando de meterlas en un convento, al parecer, para enterrarlas ahí. Y bueno, fue arrestado en primera instancia por llevar un arma, porque lleva un arma ilegal, pero también se le está investigando ahora por lavado de dinero. Probablemente por corrupción. Existe documentación de que José López se enriqueció de una manera espectacular como ministro de Obra Pública de Cristina Kirchner, y revela nuevamente toda la corrupción que se llevó a cabo durante los gobiernos de los Kirchner. Como bien lo puso un periodista argentino, no es que fueron políticos que se corrompieron, era una banda criminal que ejerció la política. Dorito Toribio, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? John McCain, el senador republicano de Arizona y ex candidato presidencial, que en apenas 6 horas dijo una barbaridad y tuvo que retractarse después. Primero dijo que el presidente Obama era directamente responsable de la masacre de Orlando, y después de que se levantara el vendaval mediático por esas declaraciones,
declaraciones, tuvo que pedir disculpas y dijo que no se había expresado bien, que lo que quería decir es que el presidente de Estados Unidos siempre es responsable de la seguridad nacional de su país. El problema es que esta ha sido una semana especialmente mala para el Partido Republicano, con las barbaridades que ha estado diciendo su candidato presidencial, Donald Trump, después de la masacre de Orlando, y estas declaraciones de John McCain, al fin y al cabo, lo que son es por favor, John McCain también no. El Partido Republicano no puede permitirse perderse una de las pocas voces cuerdas que le quedaban. Enrique Gómez Batista, ¿para quién fue esta una semana fatal? Bueno, para una persona que siempre cae en la semana fatal, Donald Trump, por dos motivos. No solamente por la cuestión que habló después de los tiroteos de Orlando, hablando para que las personas tengan más armas, que si tuviera más gente con armas dentro de la boate, tal vez la tragedia sería menor. O sea, cosa fatal en este momento que vemos lo malo que hacen las armas acá, y principalmente también porque ha hecho con Washington Post, ha prohibido a los reporteros de Washington Post de cubrir su campaña, y esto es un malo señal no solamente para la política acá, pero un señal para Latinoamérica. Vivimos siempre una presión muy fuerte sobre la prensa libre, sobre los periodistas. Si Trump puede hacer eso como candidato de presidente, imagina que nosotros políticos de nuestra Latinoamérica podemos hacer. Gracias a los cuatro, a ustedes los espero el lunes nuevamente en Club de Prensa.